Bueno, para tratar de analizar un poco más a fondo esto que está ocurriendo al interior del gobierno venezolano, que actualmente tiene una presidencia transitoria a cargo de Delcy Rodríguez, donde también juega un papel importante Padrino y Diosdado Cabello. Vamos a hablar eh, Modesto Guerrero. con Modesto Guerrero, que es un viejo conocedor del proceso bolivariano, que lo ha militado, que muchas veces ha escrito, lo ha descrito, lo ha criticado, cuando observaba que podía haber algún tipo de desviación, pero que siempre se ha mantenido de alguna manera fiel a los principios que planteaba Chávez, que planteaba el origen de este movimiento que gestó cambios tan profundos en Venezuela, ¿sí? Hace aproximadamente un cuarto de siglo. ¿Cómo está Modesto? Acá estamos en Laudatistas, el programa de la Alameda. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar, es un placer conversar con ustedes este tema. Igualmente, Modesto, bueno, somos todo oídos para analizar cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo y por qué ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, más allá del escándalo que todos estamos denunciando, nos estamos movilizando, que significa la violación de la Carta de Naciones Unidas, de la autodeterminación de los pueblos, obviamente de la no injerencia de las potencias a través de la fuerza, cuestiones todas por las cuales naturalmente cualquier demócrata, más allá de que sea antiimperialista o no, se tiene que movilizar en estos momentos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió de manera tan eh, aparentemente tan fácil para el imperio norteamericano? Bueno, entonces serían dos preguntas. ¿Por qué ocurre lo que ocurre y qué pasa de aquí en adelante? ¿Es así? Esas serían las dos Ujú. inquietudes fundamentales. Sí. Correcto, bueno. ¿Por qué Bien. ocurre lo que ocurre? ¿Por qué Estados Unidos pudo hacer por lo que pudo hacer? Por dos razones. Porque el gobierno de Maduro desde el año 2014, no antes, finales del 2014, cambió el programa y la estrategia, lo que implicó en la práctica también cambiar las técnicas, los recursos, las prácticas, moral, todo. Cambiar la estrategia y el gobierno durante 12 años, el llamado programa. Si tú lo lees o lo revisan, se van a dar cuenta que es un programa absolutamente radical para su tiempo, ¿no? No contiene todo, pero contiene todo lo que es necesario para cambiar un país, para que le vaya mejor y sea autosustentable. Eso es lo principal. Sí. Y eso se cambió, se modificó, se dio vuelta 180 grados en 2014. ¿Cómo lo hizo Maduro? Bueno, Maduro se convenció, y yo digo, siempre he dicho, le dije a él, es tu derecho a convencerte, pero no no quieras convencer a los demás que ese es el programa de Chávez o el programa que necesita, no sé, Venezuela o la gente popular. ¿Cuál es el programa que firmó Maduro? El programa opuesto, o sea, desechó el programa de la patria y firmó un pacto, que es un pacto programático con Fede Cámaras. ¿Qué es Fede Cámaras en Venezuela? La unidad, lo que en Argentina podría ser la unidad de Unión Industrial Argentina con Sociedad Rural. O sea, ahí Ujú. están todos los patronos que existen en el país, comerciales, industriales, Bien. agrícolas, están en esa asociación patronal. Firmó un pacto con Fede Cámaras. Al firmar un pacto con Fede Cámaras, hizo exactamente lo opuesto a lo que hacía Chávez, lo que hizo hasta el año 2012, que gobernó a medias, ¿no? Porque ya estaba muy enfermo. Entonces, al cambiar eso, se modificó todo. La primera desgracia no fue económica, eso viene con el tiempo. La primera desgracia es que se retiró de la militancia chavista alrededor de 3 millones de personas. Ujú. El chavismo había acumulado hasta el año 2009-10, que hicimos el conteo en el Centro Internacional Miranda, cerca de 5 millones, cerca de 5 millones 200 y pico de mil, o sea, 5 millones, casi 5 millones y cuarto de militancia y gente un paso más adelante que la masa gris. Eso sería una definición de militancia. Ujú. Y ese acumulado gigantesco, que en ese momento era el más grande de América Latina, le seguía el de Argentina, que era importante, pero no llegaba a esa cantidad enorme. Bueno, y eso es lo primero que se retiró. Es natural, ya no era su programa. Esa gente
se movilizó y estaba dispuesta a sacrificarse, dar tiempo, dar espacio, dar su casa, su vida, su trabajo, su esfuerzo por un programa en el que ellos creían. Al cambiar el programa se retiran ellos, dan un paso atrás, un paso a un lado. El segundo problema es que el financiamiento, o sea, el dinero del Estado, los presupuestos parciales derivados del petróleo que se invertían en programas sociales se redujeron al mínimo, ¿no? No se acabaron, eso no se le puede acusar a Maduro, no se eliminaron. ¿Y por qué pero se redujeron? Porque no era prioritario, porque tú tienes un solo presupuesto. No puedes beneficiar a dos clases sociales con el mismo presupuesto. Claro. No puedes, tienes que beneficiar a una y una tiene que joderse. Eso es lo que hacen en Argentina y en todo país de norma capitalista. Una de las dos clases se jode. No existe es una fantasía creer que una sociedad puede vivir satisfaciendo a dos clases al mismo tiempo. Eso lo creyó Perón un tiempo y le fracasó. Y lo creyó Juan Velasco, o sea, todos fracasaron porque no existe, o sea, tú puedes decirlo en un discurso, pero cuando tienes que aplicar el presupuesto en partidas, las partidas son el dinero concreto que aplicas a programas, a presupuestos, a financiamiento, a créditos, a préstamos, bancarios o no, y esas partidas son concretas. Entonces, si van 100 millones de dólares para Fede Cámaras, van 10 millones de dólares para las comunas. Eso es sencillo. Con Hugo Chávez, que no hacía todo bien, pero tenía el programa opuesto, era al revés. Si habían 100 millones de inversión, 100 millones eran para las comunas. Si había necesidad de prestarle a un sector de la burguesía nacional, o como se llame, del empresariado local, Sí. se le prestaba el 10%, ¿se entiende? Sí, Nunca sí. se le daba más plata al de arriba que al de abajo. Eso es lo que invirtió, esa lógica la invirtió Maduro. Y al invertirla, entonces empezó a alejarse la gente, ya no la militancia, que es una cosa, es una minoría, no. La gente, o sea, la gente que vota eran 9 millones de personas. Esa gente que vota empezó a molestarse, son etapas, ¿no?, que se van sufriendo. Se empezó a molestarse y empezó a retirarse y empezó a vaciarse ¿de qué? De la pasión que tenían por un cambio que ellos vieron que podía ser. Entonces, esa retirada es lo que vació al gobierno de Maduro te voy a decir en cuanto, más o menos en 7 años. Tuvo sus momentos de alta y momentos de baja, pero en 7 años se vació. Es lo que explica por qué sacó tan pocos votos en el año 2025. En las elecciones de agosto, sacó muy pocos votos. La oposición se agarra de la pequeña cantidad de votos que sacó para asegurar que ganó la derecha. Puede ser, no se sabe porque nunca se pudo verificar, no las actas sí se verificaron. La fuente electrónica de las actas, que es la que puede dar fe de la cantidad de votos en las actas, contenidas en las actas. Eso no se pudo verificar porque fue impedido por la Corte Suprema. Pero las actas sí se pudieron verificar y ahí yo tengo muchos de mis amigos fueron testigos de mesa. Y todos me dijeron, a las 6 de la mañana todos contentos, vamos a ganar. Al mediodía no sabían ya. Y a las 3 de la tarde se daban por perdidos. La mayoría de ellos, o sea, es una pequeña encuesta. Te quiero decir que la gente empezó a retirar su entusiasmo, porque un proceso revolucionario requiere, primero, dirección, programa, tercero, militancia, cuarto, cuadro, sobre todo cuadro, gente responsable de que planifique, que piense, que organice. Y quinto, mucha masa a favor. Si no tienes masa a favor, todo lo que te dije antes no sirve, no vale la pena. Y eso es lo que se fue retirando. Ahora Eso debilitó, termino la idea, sí. Debilitó al gobierno de Maduro y lo fue vaciando hasta el punto que Estados Unidos calculó, es un cálculo de riesgo, calculó que era el momento no era el año 2025, 2024, era este. Ahí aparece la conspiración, ahí aparece lo que llamamos la traición, que es lo que conté en el diario Tiempo acá y en un diario venezolano. Sí, ahora te vamos a preguntar sobre ese artículo que escribiste ayer. Ahora la pregunta respecto a lo que comentaste recién. El giro de enfoque respecto a las asignaciones presupuestarias por parte del gobierno de Maduro obedeció a presiones externas, a descomposición interna. No, la presión externa siempre existió y Chávez la respuesta que daba era
aquí la burguesía no gobierna más nunca, esa era la respuesta que les daba. Y dos, le daba más plata a la banca hay un banco comunal, un banco para las comunas, solo para las comunas. Hay un banco para los militares, un banco para las comunas, etcétera. Bueno, entonces él siempre que tenía presiones, que siempre las tuvo, reaccionaba de esa manera. Bueno, Maduro no necesitó presión. Maduro no necesitó presión. Las presiones vinieron después, que fueron las guarimbas, los intentos de guerra civil, eso vino después, porque lo vieron débil. Eso lo dijo el enemigo, María Corina Machado lo dijo claramente. Claro. Está débil, ataquemos ahora, lo llamaron la salida, o sea, estamos en el momento de aprovechar para hacer una salida. Bueno, eso significa que estabas débil, como en una huelga o en cualquier pelea. Sí, sí. En una pelea de barrio tú te das cuenta cuál es el flanco débil y por ahí pegas. Bueno, eso hicieron. Bueno, y respecto al artículo que escribiste ayer, donde básicamente lo que planteás, y es lo que sospechamos muchísimos, es que esa invasión y captura prácticamente sin resistencia se dio en el marco de una traición, al menos de un sector importante de los altos mandos del gobierno. Bueno, que vos que conocés bien el paño, que lo venís siguiendo, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué trata tu opinión. Lo primero es despejar una información. Yo creí, y lo dije en el artículo, por error, cometí un error, que es creer que no había habido resistencia. Bueno, me equivoqué porque yo tenía media hora para entregar el artículo al cierre al diario. Los diarios tienen una hora de cierre. Bueno, cuando yo tenía media hora empiezo a consultar por la cantidad de muertos, ¿no? Que es un indicador del conflicto. Tal cual. Y pregunto a fuentes calificadas y me dicen solo uno. Yo digo, pero qué raro. Bueno, puede ser porque fue cirugía, pero solo uno. Sí, solo uno, en el búnker de Maduro, solo uno. Bueno, me quedé con la duda, pero tenía que decir algo, entonces escribí eso. Eso es un error. Son en total 84 muertos. En el búnker, llámalo búnker o como cuarto, en el dormitorio de Maduro y Cilia, murieron 15 personas, entre ellos varios cubanos, 15 guardias de seguridad, que se llama la guardia, tiene un nombre específico para eso, ¿no? Sí. Bueno, con Chávez tenía otro nombre. Esa guardia, que eran 15 personas, una parte cubana, murieron todos, perdón, menos uno quedó herido y murió ayer a la noche en el hospital, porque, bueno, no podía reponerse. Murieron todos entonces. Bueno, yo me equivoqué en la información del dato porque no tenía tiempo para pedir más fuentes o información a otras fuentes y confirmar o negar. Y entonces el total de los fueron 3 lugares militares bombardeados. Sí. En un lugar bombardearon al lado, en el barrio que está al lado. Bombardearon el lugar militar y también el barrio que está adyacente. Bueno, ahí mataron a 6. Sí. Entonces fueron sumando. Y los bombardeos en el interior, que hubo solamente 2, la suma total da 84. El New York Times, que está bien informado, es un diario enemigo, pero está bien informado para algunas cosas, otras cosas las dice con interés, como hace Clarín acá, con Nación. El New York Times da hoy 80. Bueno, es correcto, 80 es correcto. Son en total 84 la fuente son 3 fuentes que me pasaron hoy que verifican la cantidad. Una de esas fuentes, ¿sabes cuáles son? El sindicato de la salud, que es el que tiene la verificación en la camilla de quién entró, con qué tipo de herida y quién murió. Entonces, en total 84. Ahora, ¿esto qué implicaría? Implicaría que sí hubo una resistencia importante. No importante, lo importante es que hubiera habido enfrentamiento en la calle con 500.000 de milicianos. Eso es importante. O que 200.000 o 50.000 soldados profesionales con sus comandantes del frente salgan a combatir. Eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el plan de Donald Trump y el gobierno, Marcos Rubio y su gobierno, fue perfecto para ellos, pero perfecto, bien elaborado, bien trabajado, bien calculado. Ellos saben que es un país eruptivo, saben que el chavismo, aunque está muy malogrado, desde que gobierna Maduro, muy desanimado, tiene una condición patriótica de sentido de patria, de nación, del suelo, etcétera, de lo conquistado, que no lo va a soltar si no los matan. Eso lo saben los informadores. Acá entra el secreto del secreto. Informa un general norteamericano llamado Eric Rojo, asesor de Marcos Rubio, que es asesor de la CIA, hombre de la CIA, dice: desde hace mucho tiempo los tenemos infiltrados.
Y le pregunta el entrevistador, ¿pero infiltrados cómo? ¿En la frontera? No, los tenemos en el palacio, los tenemos en el partido, los tenemos en parte de las Fuerzas Armadas. Era un gobierno infiltrado por todos lados. Ya con Chávez estaban infiltrados, pero por la Mossad, la policía israelí. Sí. Esta vez fue la Mossad y la CIA. Lograron infiltrar todo lo que pudieron. Eso significa, en la práctica, una bola de billete gigantesca, porque no puedes infiltrar si no pagas, ¿no? Son sicarios. Entonces, una bola de billete gigantesca en dólares que habrán depositado en islas Panamá, Caimán, etcétera. Ese es el secreto del secreto. La otra parte es lo que sale a la superficie. Cómo los capturaron a Maduro y se lo llevaron. La pregunta es por qué se llevan solo a Maduro. Bueno, porque el resto del gobierno son 5 miembros del gobierno, 5 jefes, figuras, personajes jefes del gobierno. Sí. Maduro, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Padrino y Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, sí, presidente del Parlamento. Bueno, Delcy Rodríguez, además de ser vicepresidenta de Finanzas, que es vicepresidenta nacional, es la presidenta delegada de PDVSA. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos en Venezuela? La agricultura, las mujeres bonitas, las telenovelas. No, quiere petróleo. ¿Quién maneja y administra y explota el petróleo? PDVSA. Entonces se ganaron la lotería de Navidad completa, porque se llevaron al presidente que no quieren, que quieren castigar, y se quedaron con la vicepresidenta que maneja el petróleo. Así de sencillo es el negocio que hicieron. Entonces pero el secreto es que hubo una gran conspiración bien armada por los cuerpos policiales de Israel y Estados Unidos para conspirar, convencer, doblegar y comprar a medio aparato gubernamental o de seguridad, una de dos, o los dos combinados. Y eso es lo que explica por qué pudieron entrar al búnker de Maduro, que tenía acero colado en las paredes, no podías entrar así nomás. ¿Cómo es que llegaron a la hora exacta en que estaba abierto, hermano? ¿Me entiendes? Claro. Existe la hipótesis, pero es una hipótesis que comenzó esta mañana. Me llamó de Panamá el que fue secretario privado de Hugo Chávez, y un viejo camarada, y me contó que existe la hipótesis, se está rodando la hipótesis de un video de Maduro a las 6 de la tarde de la noche del día en que lo secuestraron, y en ese video él se despide de manera tranquila, ¿me entiendes? Ellos sospechan que Maduro fue la parte sacrificada del pacto, o sea, yo me entrego, evito un problema, evito un conflicto, eso podría entenderse, y y ustedes encárguense acá y evitamos un derramamiento de sangre. Bueno, si fue eso, se equivocó, porque derramamiento de sangre va a haber inevitablemente en las próximas jornadas. Bueno, justamente a eso quería ir, respecto a la perspectiva, respecto a las perspectivas que se abren, porque bueno, en este momento hay un ultimátum de Estados Unidos para que se forme una junta con tecnócratas designados por Estados Unidos para el control absoluto de PDVSA. Claro. Ahí Delcy Rodríguez tiene que definir si va a aceptar el estatus de protectorado colonial o no. Exacto, esa es la palabra correcta. Bueno. Antes éramos una factoría, ahora es un protectorado. Exactamente, y más allá de algunas cuestiones discursivas para la tribuna, para tratar de calmar ciertos ánimos, lo cierto es que hay sectores, ha habido una movilización muy importante, la hija de Chávez se ha manifestado también con palabras duras, llamando a la resistencia. Diosdado Cabello sabe que su tiempo está en regresivo si no actúa. Hay sectores del ejército que sienten que han sido profundamente traicionados por los altos mandos que no activaron las defensas antiaéreas a tiempo. Bueno, en fin, hay una cuestión de internismo ahí profundo, y tú que conoces el proceso casi de su génesis, o desde su génesis, acá se pueden abrir alternativas de todo tipo, desde una balcanización, incluida la guerra civil. Bueno, También la invasión con resistencia, que esa sería la mejor para Venezuela con alto costo de sangre, porque serían muchos muertos venezolanos, pero una derrota para Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede sostener una invasión a Venezuela. No la puede sostener. Mira, es ridículo, es un triunfo político-militar el de Donald Trump llevándose a Maduro. Pues es el triunfo más ridículo, hermano. Te llevas al presidente
acusado de narcotraficante que no lo puedes probar en la justicia norteamericana porque no hay un solo hecho o dato o indicio o testimonio de que trabajó en ese negocio. Sí. 2, y dejas al gobierno que con Maduro gobernó casi 12 años. Eso es absurdo, ¿me entiendes? Es contradictorio, absurdo. Bueno, eso significa que es una victoria pírrica, una victoria menor, una victoria limitada, porque es un imperio. Aquí está el secreto de Venezuela es geopolítico, como todo país, como Argentina, el secreto está en la geopolítica. Estados Unidos no puede sobrevivir como imperio, no como potencia, atención, como potencia puede sobrevivir como lo ha hecho Portugal o España, potencias menores, pero como imperio dominante en el mundo no puede sobrevivir sin Venezuela. Eso no lo puede decir de ningún otro país. Puede sobrevivir sin Argentina, sin México no sé tanto, sin México y sin Brasil, sin Venezuela no puede, porque México no le garantiza la energía para mover la estructura industrial y militar que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos sin esa estructura militar e industrial no es imperio, es potencia, no imperio. Ese es el secreto. Entonces, Venezuela no es necesaria, es indispensable, o sea, es vital, es de vida o muerte para Estados Unidos, como imperio en la geopolítica mundial. Si no, o sea, hacerte la cuenta en matemática, Sí. si no se capturaba a Venezuela, no está capturada todavía, si no la captura, si no hicieron lo que hicieron para ver cómo la controlan, como intentan ahora, acelera el dominio chino-ruso, pero sobre todo chino, en el mercado y la política mundial. Lo acelera, porque Estados Unidos tiene 14 años de retraso militar respecto a Rusia. 14 años, eso lo dicen los expertos militares de Estados Unidos que yo escucho. Y segundo, no podría sostener la guerra en Europa. Y Europa se prepara para una guerra con Rusia. ¿Cómo va a sostener la guerra en Europa? ¿Me entiendes? Si ya no puede sostener los drones, porque los satélites se mantienen con una cadena de energía muy brutal. Bueno, entonces Estados Unidos no puede sostenerse como imperio si no logra capturar a Venezuela, que es el mar de petróleo que tiene a 40 minutos en avión y 4 horas en barco. Bien. Imagínate tú que para traer petróleo del estrecho de Hormuz tarda 17 días. Claro, el costo es gigantesco. Claro. Ahora bien, ¿y qué pasa con los acuerdos preexistentes que había con China? Acuerdos muy importantes por 60.000 China y millones de Rusia se dólares. hicieron, voy a usar una expresión de ustedes. Sí. China y Rusia se hicieron los sotas. No sé si la palabra es correcta, pero se hicieron los sotas. O sea, ellos no podían estar contra Venezuela porque son inversores, tienen intereses multimillonarios ahí. Claro. Pero tampoco se van a jugar por Venezuela. Primero, no dependen del petróleo venezolano. Rusia no, es un productor mundial. Y China tampoco. China le compra a Venezuela lo mismo que le puede comprar a Irán, a Kuwait o a su socio de Arabia Saudita. Lo mismo, ¿no? Solo que Venezuela se lo vende más barato y una mayor cantidad, pero nada más eso lo pueden cambiar. China es una potencia gigantesca con plata, puede comprar lo que quiera. Ese es el punto 1. El punto 2 es que Venezuela está en el Mar Caribe y está en América del Sur, en las dos zonas, y eso es un problema para Estados Unidos, porque es un continente que está lleno de memoria antiimperialista. Hoy no hay muchos políticos antiimperialistas, pero la memoria sí queda, esa está, en mucha gente y en mucha militancia. Entonces eso es explosivo, es peligroso, lo han dicho ellos, expertos de ellos lo han dicho, que es un peligro. Hubo un coronel que escribió en New York Times, yo lo publiqué en un libro, que dijo, no recomiendo ingresar a Venezuela, estoy hablando de la invasión del año 2020, porque podemos entrar, no hay problema, pero no podremos salir. Eso se llama Vietnam, hermano, eso se llama Vietnam, porque ellos saben que no solo va a ser Venezuela, va a ser Colombia, etcétera. Entonces Venezuela es indispensable si quiere seguir siendo imperio. Si decide el grupo dominante en Estados Unidos dejar de ser imperio, no necesitan a Venezuela porque pueden sostenerse con el petróleo de México, el petróleo de Canadá, el petróleo de Groenlandia, de Noruega y de algún otro país, y de sus amigos de árabes, ¿no? Sí. Pero sin Venezuela no puede lograr prolongar 20 años de dominio mundial. Y esa es la pelea actual. Entonces fíjate que el problema es geopolítico y Venezuela está en el medio. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país, en América Latina, el país con mayor valor en el mercado mundial.
El valor en el mercado mundial se mide en plata financiera, en la banca, y la banca mide a los países por sus recursos a tiempo largo, a larga distancia. De eso hay solo dos países, México y Venezuela. Colombia no figura, Brasil no figura, Argentina está muy lejos, la pueden vender por 4 lochas, está muy lejos porque la han reventado, y ningún otro país se acabó que tenga valor de mercado internacional. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha sido Maduro correctamente? Fíjate, lo correcto de Maduro es haber usado el valor de mercado internacional de Venezuela para encontrar aliados y mercados. Eso estuvo bien, correcto, pero no lo transformaste en política, porque él, como es bastante limitado en conocimiento histórico, él cree que la política es negocio, porque él fue sindicalista, él no fue político formado en grandes batallas políticas. Él fue sindicalista. ¿Qué hace un sindicalista? Negocia, avanza, retrocede, arma, desarma. Eso es un sindicalista. Un político tiene una visión un poco más panorámica y más histórica, más de profundidad. Bueno, esa es la contradicción. Y segundo, porque gobierna, él gobernaba, ahora gobierna como figura central una lumpen. Existe el lumpen proletariado y existe la lumpen burguesía. Bueno, existe también el lumpenaje de la clase media. Delcy Rodríguez no tiene ningún título, ningún mérito y ningún acumulado político, porque mucha gente en la historia no tuvo títulos universitarios, pero tuvo acumulado, ¿se entiende? Eran gente expertas en política porque lo acumularon en batallas y en libros, tragaron bibliotecas. Bueno, Delcy Rodríguez no ha tragado nada de eso. Es una tipa absolutamente inocua, pero sobre todo lumpen. Que sea inocua no es no es un problema, pero que sea lumpen sí. Es lumpen. Yo la conozco desde el año 86. A mí me hizo lumpiadas o no sé, groserías de ese tipo aquí en Buenos Aires, con con varias cosas, ¿no? En privado las puedo contar, por el público es difícil. Y entonces esa quedó gobernando, pero esa gobernaba con Maduro, era la segunda jefa del gobierno. Esa fue elegida por el gobierno norteamericano para negociar con Marco Rubio. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace 6 meses. Así 6 es. meses, hace meses. ¿Ah? Y ahí se empezó a tramar la conspiración, justamente. Ahí se armó de una manera, pero de reloj, con técnica de relojería, cada detalle. Y por eso ganaron. Claro. Ganaron con bajo costo, un bombardeo de esa magnitud, con esas capacidades militares que tenían esos bombarderos, que solo arroje 84 muertos, la verdad que es barato. Solamente cada muerto vale, pero es barato, porque esos bombarderos podían producir decenas de miles o muchos miles de muertos, y solo produjeron 84, porque el objetivo era eso, es no crear una situación crítica en Venezuela, porque Estados Unidos sabe que si crea una situación grave en Venezuela, no puede producir petróleo y no puede comprar, no puede llevárselo, no puede controlar. Bien. Tiene que tener un país tranquilo para poder tener el petróleo. Bien.